Muy buen día para todos. Esta exposición o sustentación es para mostrar el recorrido de la investigación realizada al trabajo denominado producción narrativa, el cuento, un reto desde el aprendizaje cooperativo. Continuamos esbozando el origen del planteamiento del problema. El planteamiento del problema surge de los bajos resultados de las pruebas saber de los años 2009 y los 2012 en el área del lenguaje, en los componentes sintáctico, semántico y pragmático. Esto genera incoherencias en las producciones y coherencia, carecen de secuencia, de sentido. Un problema es la dificultad en la segmentación y en la puntuación. Este es nuestro planteamiento del problema. Al encontrar este planteamiento, identificamos el problema. La identificación del problema tiene que ver con el bajo desempeño de los estudiantes en la producción de texto narrativo, cuento, sobre todo en los componentes semántico, sintáctico y pragmático. Surge entonces la necesidad de realizar una investigación la cual tiene como objetivo general la implementación de una estrategia pedagógica con metodología de aprendizaje cooperativo, mediada por el blog educativo y por el paquete de Office. Esto con el propósito de movilizar las competencias en la producción de texto narrativo o cuento en este grupo de estudiantes. Bueno, si bien este es el objetivo general, cabe decir que se diseñó 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico tiene relación con realizar el diagnóstico acerca de las dificultades de la producción de texto narrativo, cuento que presentan los estudiantes. El segundo objetivo específico es aplicar la estrategia pedagógica para superar las dificultades que se encuentren. Y el tercero es sistematizar y evaluar los resultados obtenidos de dicha implementación, de la implementación de dicha estrategia pedagógica. ¿En qué medida el aprendizaje cooperativo y significativo afecta el desarrollo del componente semántico, sintáctico y pragmático en la producción de texto en los estudiantes de grado quinto, específicamente en el texto narrativo cuento? Esta es la pregunta que se formuló para la investigación. Nuestro marco teórico que respalda esta experiencia está fundamentado en Lev Vygotsky con su teoría de sociocultural, el aprendizaje significativo de Ausubel y el constructivismo de Popper, desde el lenguaje logo. Bueno, ¿cómo se relacionan estas teorías con nuestra experiencia, con la investigación? Bueno, si retomamos a Vygotsky plantea que el aprendizaje es eminentemente social y que de esa manera se construye el conocimiento, cuando se relaciona y se interactúa con el otro, cuando se empieza a compartir saberes y se van construyendo nuevos conocimientos. Es por eso que el aprendizaje cooperativo se enmarca dentro de esta teoría. Recordemos que Vygotsky plantea la zona de desarrollo próximo, que es como un experto o un adulto acompaña a uno que no es tan experto a alcanzar su potencial. En este caso, esa zona de desarrollo próximo que plantea Vygotsky
la vemos reflejada en el papel del docente y en el rol que están cumpliendo los compañeros estudiantes cuando se trabaja de manera cooperativa y uno a otro se apoya. En el caso de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que nos plantea que el aprendizaje significativo es lo contrario a lo memorístico y lo contrario a lo tradicional, y que debe ser algo que le llame la atención al estudiante, pues vemos que en esta estrategia se ha vinculado el blog educativo. El blog educativo se ha vinculado a algunas herramientas como los computadores, el Videobeam, situación que ha permitido que para ellos esta experiencia sea significativa, puesto que las producciones se revisaban en pantalla gigante por medio del Videobeam. Ellos les llamaba mucho la atención ver sus productos reflejados en una pantalla. Luego, cuando empezaron a construir sus cuentos, estos no solamente fueron una cartelera y solamente fueron un portafolio, sino que además se colgaron en la página web, en el blog que se diseñó para este grupo. Entonces eso fue muy significativo para ellos saber que iban a escribir, pero que eso iba a ir para una plataforma totalmente nueva para el trabajo que ellos venían realizando. Y en el lenguaje Logo, retomando el constructivismo de Papert, pues Papert plantea de que las clases y los ambientes de aprendizaje, las situaciones de aprendizaje, tienen que ser siempre mediadas por recursos innovadores. Él en su época hablaba de los ordenadores. Hoy en nuestra época entonces hablamos de los computadores, de los portátiles, de las tablets, de los smartphones, de toda esta tecnología que está de punta y que se utilizó en el proceso de esta investigación. Él plantea que dentro de las secuencias didácticas se deben incorporar elementos TIC, y como se puede ver, pues eso se ha retomado en esta investigación. Dejando ahí el marco teórico y enfocándonos en este momento a la metodología, tenemos que decir que esta investigación está enmarcada en una investigación de tipo cuantitativa, desde un enfoque cuasi experimental. Es decir, que son 5 fases las que se planearon, cada fase con unas etapas y cada etapa con unos pasos. La primera fase se le dedicó al conocimiento del blog, de qué se trata un blog, características de un blog. La segunda se habló sobre el correo electrónico, sus servicios, sus ventajas y las maneras de acceder a uno. La tercera fase, que fue la fase donde se aplicó el diagnóstico, denominada el espontaneísmo, amigo del cuento. Se realizaron las diferentes pruebas diagnósticas. Hay que decir que estas pruebas diagnósticas se realizaron en el tipo cuento, texto narrativo cuento, pero con 3 tipologías de cuento. La tipología de texto de cuento apólogo, misterio y ciencia ficción. La cuarta fase, que fue la fase donde se aplicó la estrategia pedagógica denominada construcción teórica, pues fue un momento bien importante, porque fue donde interactuamos, donde compartimos los conocimientos, donde se construyeron los conocimientos, donde se habló sobre cómo escribir un cuento, sobre la descripción, el párrafo, el personaje, clases de narrador, estructura, superestructura del texto narrativo. Entonces ahí es donde se interactuó con los grupos. Ahorita a continuación vamos a ver, cuando hablamos de cooperativo, de qué manera la dinámica de trabajo. Y en la última fase, la fase 5, es un sueño hecho realidad. Ahí lo que se propuso fue la construcción de una colección, de una antología de cuentos que ya estaban con una mejor construcción, y pues fue como el resultado final, que se subieron al blog
con algunas imágenes, con algún logo, con alguna imagen adecuada al cuento que construyeron los muchachos. Esta antología también se construyó teniendo como base el cuento apólogo, el cuento de misterio y el cuento de ciencia ficción. Cuando hablamos del lenguaje cooperativo, cuando hablamos del aprendizaje cooperativo, entonces encontramos que el grupo, que fue de 23 estudiantes, se trabajó el gran grupo, una sola producción de los 23. Luego se pasó a hacer pequeños grupos, ya con la experiencia del gran grupo se pasó a los pequeños grupos y luego se pasó a producciones individuales. En cada uno de estos momentos se utilizó un instrumento de planeación de cuento, donde se guiaba, donde se mostraba la ruta para la construcción de un cuento. Al principio se usó mucho como formato, ya después los estudiantes empezaron a tener en cuenta la superestructura y al momento de ir construyendo pues la iban identificando. Se usaron las TIC, se trabajó el paquete Office, sobre todo el procesador de texto, y también aclarar que cada momento estuvo enmarcado en la planeación, luego la textualización y luego una revisión, que eso nos daba otras ideas para mejorar el texto. Los resultados se tienen que mostrar aclarando de que fue con la técnica de T-Student que se recogieron, se recopilaron y se analizaron. Podemos decir que los resultados fueron muy positivos, dado de que en la prueba, en el momento de entrada, encontramos muchas falencias, muchas dificultades relacionadas con el hilo conductor, con la superestructura, con la microestructura, con la macroestructura y con los aspectos estéticos. Sin embargo, al final vemos una diferencia. Cuando miremos la presentación donde están los esquemas de barra, las gráficas de barra, podremos ver que hay una gran diferencia entre los colores. Vamos a ver que como poco a poco el color verde, que al principio representaba las deficiencias, y el color marrón, que representaba los términos medios, y el color azul, que representaba lo positivo, ya en la antología o en la prueba de salida, en los verdes prácticamente desaparecieron. Las barras de color marrón fueron disminuyendo y aumentó en las barras de color azul. Esto de manera gráfica nos va mostrando cómo fue el avance. ¿En qué se avanzó? Se avanzó en el planteamiento y en el desarrollo de los cierres, de las historias, el hilo conductor y el sentido global del texto, la coherencia entre adjetivo, sujeto y verbo, la segmentación, la legibilidad, la puntuación. Fueron aspectos que tuvieron una gran mejora. Los resultados también se visualizan desde una rejilla que nos plantea Mauricio Pérez Abril, donde nos propone 4 niveles para ubicar la producción de texto. Esta producción la plantea en 4 niveles, en el A, B, C y D, iniciando como A lo mínimo, como B el rendimiento básico, como C un desempeño medio y como D un alto desempeño de producción. Como podemos ver en la tabla de Mauricio Pérez Abril, pues la ubicación del número de estudiantes en cada momento, en el de entrada y en el de salida, fue bien significativo. Hasta aquí hemos visto que se han cumplido los objetivos específicos. El primero, el de realizar un diagnóstico. El segundo, el de implementar una propuesta. Y el tercero, el de evaluar y sistematizar los resultados y el impacto de dicha experiencia. A continuación, vamos a esbozar las conclusiones a las que llegó la experiencia. 5 conclusiones. Primera conclusión, tiene relación con el trabajo cooperativo. En realidad facilita la autonomía, permite construir y caracterizar actividades creativas e innovadoras. El cambio de actitud de los estudiantes, las habilidades que desarrollaron los estudiantes,
en los procesos de construcción de textos permitieron realizar textos coherentes, textos cohesivos, que al final se consiguió el objetivo que se quería. Segunda conclusión, esta actividad que tenía relación con planear solo texto narrativo, planear, textualizar y evaluar y revisar, perdón, los estudiantes lo llevaron a otras tipologías de texto y a otras clases. Ya los estudiantes no entregaran textos de la primera versión, ya se arriesgaban a hacer la segunda versión, a revisar. Esto lo hicimos desde el texto narrativo, pero lo aprendieron, lo internalizaron, lo incorporaron, que lo siguieron aplicando a otras tipologías de texto. Decir también que el aprendizaje cooperativo nos fortaleció o fortalece la competencia ciudadana. El hecho de pedir la palabra, el hecho de trabajar en un equipo, que a veces no es muy fácil, este grupo de muchachos empezó a trabajarlo y empezaron a respetar la palabra, a entender las críticas, a aceptar los resultados. Competencia ciudadana la fortaleció. Otra conclusión a la que también se llega. Conclusión. La involucrar las herramientas TIC concientiza el uso y fortalece la competencia tecnológica de los estudiantes. La combinación del aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC no solo respalda el aprendizaje en los estudiantes, sino que también facilita la enseñanza en el proceso de los docentes, independiente de cualquier área que sea. Dando estas conclusiones, podemos realizar unas recomendaciones, dos recomendaciones. Una recomendación dedicada a la parte directiva y otra a los docentes. A los directivos, ¿qué recomendamos? Pues continuar, que propaguen, se podría decir, estas iniciativas académicas que articulan nuevas estrategias pedagógicas y que incluyen en las herramientas de tecnología, para que poco a poco esas prácticas tradicionales vayan desapareciendo y vayan quedando nuevas estrategias de trabajo. A los docentes que orientan diferentes otras áreas de tecnología, que articulen en su planeación esta herramienta tan importante y tan potencial que es la tecnología, las TIC, y obviamente el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje colaborativo, que sean los estudiantes, que sean los protagonistas del proceso de conocimiento. Terminamos entonces con el impacto. El impacto lo podemos determinar a los estudiantes desde dos direcciones. La primera dirección tiene que ver con la capacidad que tuvieron de continuar planeando, continuar textualizando y revisando sus producciones, no solo narrativas, sino de todo tipología de texto. Empezaron a usarla en otros momentos. La segunda tiene que ver con la motivación, el respeto. O sea, aprendieron a trabajar en equipo, cosa que no se había visto hace bastante tiempo en ese grupo. Comentaban los profes de trabajar en equipo, entendían los ritmos de aprendizaje de los demás. O sea, impactó eso en los estudiantes. Lo trascendieron a otras áreas en la planeación y la producción textual, y además aprendieron y mejoraron su comportamiento y su relación en el grupo. A los docentes, hay un impacto desde los docentes. Los docentes, al ver las clases o los encuentros que se realizaban de la intervención, les llamaba la atención cómo ellos, los estudiantes, les fascinaba que llegara ese momento. Cómo los estudiantes trabajaban y se alegraban. Cómo ellos no lo hacían. Ellos identificaron que lo que se estaba haciendo de la intervención eran estrategias totalmente diferentes a las que ellos hacían. Impactó en los docentes eso. Tanto que empezaron a preguntarse por qué en ese momento los muchachos rinden, trabajan, les gusta, por qué en las de nosotros. O sea, eso generó un impacto y creemos que fue muy positivo ese empezar a reflexionar de los docentes. A los directivos fue un impacto porque al momento de terminar la actividad, la propuesta, y el agradecerles a ellos por el espacio, pues comentaban, y hicieron una reunión con consejo directivo también, en donde tomaron como ejemplo ese grupo, aclararon una anécdota allí, que ese grupo con el que trabajó se tenía etiquetado como uno de los grupos más complicados
las edades y los comportamientos de las disciplinas. Y se aprovechó con la intervención y se demostró cómo los muchachos se concentraron y cómo los muchachos alcanzaron algunos objetivos que permitieron mejorar sus producciones textuales. Entonces el impacto de los directivos tuvo relación con proponer espacios de autoformación, formación para que los docentes pudieran reconocer y utilizar las herramientas TIC que tenían en la institución. Y por otro lado, la manera de cómo realizar talleres en los cuales los docentes refrescaran o actualizaran estrategias pedagógicas innovadoras, diferentes estrategias, diferentes maneras de ver el proceso de enseñanza en el aula. De hecho, uno de los compromisos, pues de manera de agradecimiento al colectivo de profesores y a la institución, dentro de los talleres que se pretenden desarrollar o que se están proyectando a desarrollar, estoy incluido para dar algunos talleres, dar algunas formas de manejar desde la experiencia, desde la práctica, no solamente de esta experiencia, sino también de la práctica que se tiene durante la clase. Bueno, esta fue la presentación entonces del recorrido de la investigación. Espero haber sido cuidadoso en los detalles. Agradecer a toda la universidad por la oportunidad de este espacio de formación y quedo atento a los resultados del evaluador y del jurado que va a evaluar este video. Muchísimas gracias y muy buen día para todos.